explicar 2 programas de interpolación y 3 programas de integración numérica. El primero que tenemos aquí en pantalla es el programa principal, el que nos sirve para mandar a llamar mediante una subrutina cada uno de los programas mediante una interfaz de menú de usuario en el cual el usuario va a poder ingresar qué es lo que La primera es la interpolación de Lagrange, que les pusimos aquí entre esto en verde, que la primera es que le permite borrar el área del trabajo al usuario. Esas primeras partes son para que el programa corra mucho mejor. Después, ya iniciando el programa, se le va a imprimir al usuario lo que está haciendo, que es la interpolación del polinomio de Lagrange, y luego después el usuario le va a ingresar lo que son los puntos de las X y después los puntos de las Y. Después, con el programa, con la función let, lo que va a hacer es que va a evaluar cada una de las funciones para que la variable simbólica que está aquí, que es xsim, se pueda guardar, y aún así en el comando for vaya a comenzar lo que serían las interpolaciones de cada una de las X, y luego después, ya aquí al final, lo que va a hacer es que va a hacerlo del producto por producto 2 sobre el producto 3 por el producto 4, que serían los cálculos, y ya después al usuario le va a imprimir lo que serían los cálculos finales. Aquí terminamos y aquí se le va a poner la opción de que del valor que desea aproximarlo. Si el usuario elige que sí, se le va a aproximar al usuario una aproximación de lo que él elija, la va a evaluar en el punto del polinomio y se le va a imprimir al usuario la aproximación total que quiere hacer. Ahora, la regla de Simpson y la regla de Simpson por función y por tabla, estas son métodos de integración, los cuales se va a integrar una función para poder aproximarse a un área bajo la curva. Entonces, en el primero, el usuario va a ingresar lo que sería la función. Lo que es inline es que la va a evaluar y la va a guardar en la variable g. Después se le va a pedir que ingrese un extremo inferior de la integral, o sea, el límite inferior. Después el límite superior y la cantidad de veces que quiere aplicar el método. Después aquí van a estar los cálculos, que va a ser límite superior menos límite inferior sobre el número de datos que el usuario haya ingresado. Y después va a aplicar la fórmula de la interpolación de la regla de la regla de Simpson, y al usuario se le va a imprimir que el valor aproximado de la integral es lo que haya resultado de la integral. Y con un tercio de tabla, la única diferencia es que aquí, en lugar de que ingrese una función, pues como va a tener una serie de datos en una tabla, lo único que va a hacer es que va a ingresar el vector horizontal de las X. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la suma de las X tiene que ser impar, porque ya que si es par, pues va a decir en esta parte que el valor aproximado de la integral, la cantidad de datos no se permite aplicar en este método. Y la última, que es la regla de Simpson 3/3, es igual. La única diferencia es que aquí n, en lugar de ser 2k, va a ser 3k. Y pues va a ser lo mismo, le va a pedir al usuario que ingrese su función, que ponga el límite superior e inferior y la cantidad de veces que quiere aplicar el método, y aquí va a volver a aplicar la fórmula y ya le va a imprimir al usuario la cantidad del valor aproximado de la integral. Ahora tenemos el programa de la regla de Simpson de 3/8. Como lo ha dicho anteriormente mi compañera, prácticamente hace la misma función que el de la regla de Simpson, pero función. Solamente que en este nos va a pedir una función, vamos a ingresar nuestra función y nos va a dar nuestra área. Y en este nos pide un conjunto de datos para realizar una tabla y por medio de esa tabla pues sacar nuestra área, ¿verdad? Entonces nos pide que ingresemos los datos de manera como si fuera un vector.
Entonces claramente hay que tener cuidado al usar esto, ya que tenemos que ponerlo por medio de corchetes. Ingresamos nuestro vector y va a comenzar a hacer nuestros cálculos como en el anterior programa que hemos visto. Ahora veremos el método del trapecio. Aquí, como en todos los demás programas, usamos una función, usamos el método de la función para llamar nuestro programa para que se vea en nuestro programa principal. Entonces, aquí primero te imprime para que tú veas que es el método del trapecio. Después nos va a pedir que ingresemos una función. Aquí lo tenemos por medio de la variable m. Después nos va a pedir que ingresemos el límite superior de nuestra integral, luego nuestro límite inferior y el número de intervalos que vamos a ocupar. Después va a ser nuestro cálculo. Aquí en la variable h nos va a calcular b, que sería el límite superior, menos a, que es el límite inferior de la integral, entre n, que es nuestro intervalo. Entonces aquí usamos la variable g para que nos imprima nuestra función, para que se pueda visualizar en el command window. Después tenemos un ciclo for, que es el que nos va a hacer todos nuestros cálculos para sacar el área. Entonces pues ya prácticamente lo que va a hacer es que nuestro valor que sacamos de aquí lo va a dividir entre 2 y después lo va a multiplicar por nuestra función evaluada en el límite inferior más nuestro conteo de aquí, menos 1, y eso multiplicado por nuestro valor que sacamos anteriormente, más nuestra función evaluada en a, pero ahora más el contador i, multiplicado por nuestra función, no, por nuestro valor que sacamos aquí. Y a esto le vamos a sumar s. S vale 0 porque pues no tiene que hacer ninguna modificación a los cálculos, más que nada es nuestra constante para la integral. Y ya pues aquí finalmente nos va a imprimir. Le estamos pidiendo que sea como máximo 10 números enteros y 15 números después del punto. Bueno, ahora les voy a explicar el método de la interpolación de Newton por medio de diferencias divididas. Aquí, como lo hemos visto anteriormente, hacemos uso del comando function para mandar a llamar nuestro programa en el programa principal. Aquí tenemos inicialmente nuestra introducción, por así decirlo, en donde nos pregunta, o más bien nos pide todos los valores que necesitamos. Para que el programa funcione, nuestros valores en X y en Y deben introducirse entre corchetes y de manera lineal, escritos como si fuera un vector. Por eso aquí ponemos introduzca el vector X y el vector Y. Entonces aquí inicialmente nos pide los valores que vamos a utilizar en la interpolación. Y aquí hacemos uso del comando ceros, porque después, lo iremos viendo, nos hará una matriz, nos imprimirá nuestros valores que introdujimos aquí por medio de una matriz en donde los lugares vacíos, por así decirlo, donde no tenemos datos aún, se van a introducir ceros para así poder llenar la matriz y que se pueda imprimir. Entonces este programa consta de 5 pasos. Este es el paso 1, nuestro paso introductorio. Después tenemos el paso 2, en donde vamos a construir nuestra tabla de datos, donde se va a empezar a formar nuestra matriz con todos los datos y pues ya no, vamos a hacer ese cálculo. Entonces después, la tercera parte va a calcular nuestro dato interpolado. Entonces ya calculamos nuestro dato X, ahora lo que sigue es calcular nuestro Y sub índice I. Entonces ahora nos va a hacer ese cálculo y nos va a imprimir. Nos va a decir que el valor interpolado de Y sub I es igual a, y nos lo va a imprimir. Ahora, la siguiente parte
lo que va a hacer es que nos va a crear nuestro polinomio. Aquí dice, construir el polinomio. Ahora, pues, haciendo uso de ciclos for y de comandos if, nos va a crear nuestro polinomio. Nos va a poner, dependiendo de lo que salga en la interpolación, nos va a poner un más o un menos o lo que deba ser. Entonces, va a calcular nuestro polinomio y nos lo va a imprimir. Después también nos va a imprimir nuestro valor que sacamos, nuestro valor final, junto con nuestro polinomio de interpolación. Entonces, prácticamente lo que hace este programa es hacer la interpolación de un conjunto de datos que nosotros pongamos por medio de la interpolación de Newton de diferencias divididas. Nos va a crear una matriz en donde se van a ir sumando, restando, dividiendo, haciendo el proceso normal de la interpolación de Newton, y nos va a imprimir el valor que dé esto, el valor que dé después de crear nuestro polinomio. Se va a sustituir todas las x con el valor que introducimos aquí en x sub i. Entonces nos va a imprimir nuestro polinomio, el polinomio que creamos, y también el valor en la x evaluada en el número que le pusiéramos nosotros. O que, bueno, en este caso el usuario va a poner. Bueno, ahora les mostraremos cómo corren nuestros programas. Entonces, para esto le agregamos un mensaje de quienes crearon este programa. Entonces también les agregamos el comando clear y cl a todos los programas, como lo ven, y el programa principal, para que a la hora de que se vuelva a repetir el proceso, se borre todo lo que tenemos en el command window y todos los valores que nos ha guardado. Esto para que se vea de una manera más estética y nuestro programa corra de una manera mejor, para que nuestro programa corra de una manera correcta, pues. Entonces, aquí tenemos un ciclo while, ¿verdad? Ya habíamos explicado anteriormente el programa principal. Tenemos todas las funciones de todos los programas, los mandamos a llamar. Le colocamos un ciclo while para que nos vuelva a preguntar si queremos usar otro método. Entonces, están todas las funciones. Al final tenemos otro menú donde nos pregunta si queremos usar el método de nuevo. Si le damos sí, se vuelve a ejecutar todo. Nos vuelve a preguntar qué programa queremos hacer, etcétera, etcétera. Si le ponemos no, entonces simplemente se va a cerrar todo. Ahora lo corremos. Como ven, nos aparece el mensaje de por quiénes fue creado y nos aparece un menú del lado izquierdo superior. Entonces nos aparecen todas las opciones: interpolación de Newton, regla de Simpson 1/3, regla de Simpson 3/8, interpolación de Lagrange y método de trapecio. Vamos a comenzar con la interpolación de Newton. Entonces nos pide nuestro vector x. Como hemos dicho anteriormente, tenemos que poner entre vectores. Ponemos 2, 4, 6 y 8, por ejemplo. Damos enter. Nuestro vector y. Claramente debe ver la misma cantidad de valores en el x y en el y, porque si no el programa obviamente no va a funcionar porque no puede hacer los cálculos. Entonces ponemos, por ejemplo, 23, 67, 6 y 2. Damos enter. Le ponemos el valor en el que vamos a evaluar x, en este caso pondré 0.5 y listo. Primero, ahorita les explicaré eso. Ahora, como lo dije anteriormente, nos imprime una matriz primero con todos los valores que tenemos, y con el comando ceros pues se llenan todos los espacios vacíos con 0. Entonces cada vez que va interpolando nos va imprimiendo los números, los vamos viendo en cada proceso, y finalmente aquí está todo el proceso recopilado. Entonces, como vemos, en este caso yo introduje 4 números, comienza con 4, interpola, ahora tenemos 3, interpola, ahora tenemos 2, interpola y finalmente nos queda 1. Como ya no hay más valores, ya no se puede interpolar con uno solo. Entonces aquí termina el proceso. Nos dice el valor de y subíndice i, en este caso menos 176.35, y también nos imprime el polinomio. Entonces también nos aparece nuestro menú.
¿Deseas usar algún método de nuevo? En este caso le damos que sí. Ahora vamos a hacer la regla de Simpson. Y dentro de esta misma le pusimos otro menú, ya que, como lo hemos visto, hay un método, hay un programa para usar la función y un programa para usar la tabla. En este caso le damos la función. Como vimos, se borró todo lo de aquí, ya que en cada programa usamos el comando clc y clear para borrar todos estos valores. Entonces, si ingresamos la función, en este caso pondré x cuadrada. Damos enter. El extremo inferior de la integral, 2. El extremo superior, 4. En la cantidad de veces que desea aplicar el método, vamos a ponerle que 3. Y listo. Aquí nos aparece otra vez el menú de si queremos volver a hacerlo. Entonces, por mientras lo cerramos, vemos que aquí se ve en todo el proceso que hicimos. Nos dice que es 6. La n es 6 y el valor aproximado de la integral es 18.66 hasta 7. Listo. Ya usamos ese. Le decimos que sí queremos hacer otro método. Ahora vamos con la regla de Simpson 3/8. Y en este caso, bueno, volveremos a usar la función. Ponemos x cúbica en este caso. Extremo, inferior 5. Bueno, ahora usamos 8. Cantidad de veces 4. Y listo. Nos sale que el valor aproximado de la integral es 867. Entonces, volvemos otra vez a nuestro menú. Decimos que sí. Y ahora volvemos a hacer la regla de Simpson 1/3, pero ahora con una tabla. Entonces, como lo dijimos anteriormente, ponemos entre corchetes. Pondré 2, 3, 4 en este caso. Eje horizontal. 6. Enter. Y listo. Nos dice que el valor aproximado de la integral es 34.33. Volvemos a realizar el proceso. Decimos que ahora queremos usar la regla de Simpson 3/8, pero de igual manera ahora usamos el de la tabla. Se borra todo y como ese también es una tabla, tenemos que volver a poner los valores entre corchete. Entonces ponemos el vector, ponemos los valores que queramos y listo. El valor aproximado de la integral es 951.75. Listo. Volvemos a nuestro menú, decimos que sí. Y ahora queremos hacer una interpolación de Lagrange. Listo. Ahora, aquí nos imprime que estamos usando la interpolación del polinomio de Lagrange. Ingrese los puntos pertenecientes a las x. Ok, los puntos pertenecientes a las x, las y, y listo. Nos imprime. Aquí podemos ver, nos imprime L0, L1 y L2. Nos pregunta que si deseamos aproximar un valor, le ponemos que sí. Ingresamos el punto aproximar. Okay. Y listo. Ya nos dice la aproximación, que es 63.3045. Y del 2 que es 34. Listo. Aquí le damos que sí de nuevo. A ver. Continuamos ahora con el método del trapecio. Ingresamos la función, en este caso pondré x quinta. El límite superior 3, límite inferior 1. Número de intervalos, en este caso pondré 1. Y listo. Nos sale el área aproximada es de 244. Le damos que no queremos hacer ningún otro método. Y finalmente se nos borra todo.
Y aquí es donde terminan todos nuestros programas. Gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.